comparto. Ajá. Ahora vamos aquí, aquí. Entonces vamos a compartirles la pantalla y el sonido. Porfa, me avisan cuando estén viendo. Ya, perfecto. Ok, entonces, hoy vamos a seguir con este tema, ¿verdad? De transporte y distribución. ¿Qué vamos a ver puntualmente hoy? Hoy vamos a ver la gestión de transporte. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de carga que vamos a ver? Entonces, vamos a ver la carga general, porque ya ahorita van a ver por qué todo eso es importante. Yo sé que ahorita parece como mucha teoría, pero es importante que manejemos estos conceptos para temas de almacén. Entonces, la carga general se compone por artículos individuales dispuestos en cantidades pequeñas, así como en cajitas, ¿verdad? Entonces, como la carga general. Las sueltas son bienes sueltos que se manipulan por unidades, galones, sacos, paquetes, cajas, ¿verdad? Puede depender de cómo lo manejemos, pero es la unidad suelta. Profe, se le corta. Ay, chicos, qué problemas, que hoy he estado teniendo problemas con el internet. Voy a hacerme afuera, a ver si allá me funciona mejor. Denme un momento. ¿Aquí me escuchan mejor? Chicos. Sí. Ok, bueno, cualquier cosa me avisan. Lo que hice fue venirme para afuera a ver si aquí queda mejor. Perfecto. Entonces, lo que les decía, la carga suelta, ¿verdad? Que son los sacos, cajas, como esa unidad que tenemos ahí. Después, la unitaria son artículos individuales o carga suelta, ¿verdad? Aquí es muy parecido. Pero esto lo vamos a tener agrupados en unidades como pallets o contenedores. Y la carga a granel. Eso también ya lo habíamos visto un poquito en la clase anterior, pero la carga a granel son ya sea líquido, sólido o seco, los granos, ¿verdad? Que se almacenan. En general vienen en tanques, en silos y se transportan en bandas o ductos. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es la naturaleza de la carga? Es otra cosa que vamos a ver una a una, ¿verdad? Entonces vamos a ver la carga perecedera. Aquí están las 4 tipos, la frágil, la peligrosa, la sobredimensionada y de pesos especiales. Entonces, sobredimensionada. Ajá. La carga perecedera generalmente son productos alimenticios que tienen degradación en las características físicas, químicas y microbiológicas. Esta carga requiere condiciones especiales para su movilización, por ejemplo, de conservación, de control, de temperatura. Aquí el principal ejemplo es el tema de alimentos, ¿verdad? Que son alimentos perecederos. Pero ven que también hablan de características químicas y microbiológicas. Por ejemplo, si nosotros transportamos dispositivos médicos que tienen algún tipo de esterilización, por ejemplo, eso también va a influir acá. Entonces, todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es nuestro tipo de carga? Ahora vamos a tener la carga frágil. Estos son productos por sus características y su naturaleza, riesgos a los que están sometidos durante el trayecto. Para llegar a su destino merece un especial empaque y embalaje. Entonces, el empaque es la cajita, el embalaje es si yo lo pongo en pallet, si lo pongo, ¿verdad? Envuelto en plástico para que no se me mueva. Entonces, todas estas necesidades de este producto lo que van a asegurar es que el producto llegue bien a su destino. Por ejemplo, si nosotros mandamos a traer platos de cristal, ¿verdad? De eso no pueden agarrar y tirar la caja y pasarla y patearla, como hacen, no sé si ustedes han visto los de las maletas, como hacen las maletas, las tiran, bueno, es una cosa. Yo nunca he trabajado en eso, entonces no los puedo juzgar porque me imagino que debe ser muy cansado, pero esa es la lógica, ¿verdad? Que nos aseguremos de esas condiciones de fragilidad y de que esté bien etiquetado como está acá para asegurarnos de que llegue bien a su destino final. Ahora,
vamos a tener la carga peligrosa, porque todo lo que son explosivos, combustibles, oxidantes, venenos, radioactivos, corrosivos, todo eso también se transporta. La gente piensa que por ser un elemento que tiene algún tipo de riesgo no se transporta y pues no es así, eso no es la realidad. Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica pues no tenemos todo el tema de armamento ni nada por el estilo porque nosotros no tenemos ejército, pero en otros países sí. Entonces tienen que transportar todas estas cosas, granadas. Usted se imagina uno transportando granada y alguien fumando a la par o qué sé yo. O sea, me imagino cosas de ese tipo porque no tengo ni idea, honestamente lo digo de la completa ignorancia. Gracias a Dios no sé nada de eso, pero ese tipo de cosas son, hay que transportarlas. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener siempre cuando estemos transportando? Veamos las etiquetas, veamos la información o las infografías o los dibujos que traiga para poder asegurarnos de que estamos entendiendo. Esos dibujos están hechos para entender etiquetas, pero la mayoría, o sea, hay etiquetas que sí hay que saber leerlas, pero estas, o sea, yo creo que es bastante claro, ¿verdad? O sea, el del fueguito, que es inflamable, y esto que tiene la calavera, yo creo que queda más que claro que es peligroso. Entonces es muy importante que tomemos las precauciones o las medidas necesarias para mantener eso en condiciones que no vayan a generar ningún riesgo. O sea, que si es algo inflamable, pues que no haya ningún tipo de fuego o algo que pueda activar o pueda generar que este producto se encienda. Cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Ahora, la carga sobredimensionada. Esta clase de carga suele ser voluminosa y pesada, presentando restricciones en los medios de transporte y generan sobrecostos en fletes. Como por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, bueno, a mí me da pánico ir atrás de esos camiones que jalan alcantarillas. Uno siente que le va a caer la alcantarilla encima. Y a veces, ¿verdad? Todo lo que sean materiales de construcción, bueno, yo he visto también cuando transportan maquinaria pesada, que es una grúa gigante jalando alguna maquinaria para transportarla de un lugar a otro. Todo eso que va a generar sobrecostos en los fletes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jalar cualquier cosita que jalar dos alcantarillas, o sea, la sobrecarga para el camión, cuánto pesa, todo el esfuerzo que le genera, hace que el flete sea mucho más caro. Entonces esas son las cargas sobredimensionadas cuando tenemos un sobreesfuerzo en el tema de transporte. Ahora, el transporte. El transporte se ocupa de las actividades relacionadas directa o indirectamente con la necesidad de llevar productos de un lado a otro. O sea, independientemente, ¿verdad? Las condiciones de seguridad, los costos de servicio, pero la necesidad que resuelve es eso. Yo ocupo algo que tengo aquí, llevarlo a Guanacaste. Y ahí es donde el transporte viene a solucionar mi necesidad para poder transportarlo. Ahora, bueno, las modalidades que vimos la semana anterior, la terrestre, la marítima, la aérea, la fluvial y la multimodal, que es la que combina todos los factores. Entonces, la selección del transporte es una, ¿cómo podría decirlo yo? Es una forma de analizar o, o la selección de transporte es una práctica, puede ser, o es una actividad o tarea que me va a permitir a mí definir varios factores. Porque yo me puedo ahorrar mucha plata por mar, pero si el agua de sal le hace malo a mi carga, bueno, ¿qué características tengo que tener para poder enviarla? Que si, bueno, sí, por mar me sale más barato, pero yo ocupo llevarla allá y el mar dura 4 meses, no me sirve, entonces voy a tener que llevarla en avión. Entonces, todas esas condiciones que nosotros en temas de ingeniería se le llaman condicionales. O sea, si tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Si la otra, lo otro, ¿verdad? Entonces, dice, en la práctica, la selección de los medios, es decir, de los modos de transporte, de la capacidad necesaria y del sistema de explotación, debe ser ejecutada simultáneamente con la localización de los puntos de tránsito. Por tanto, se deben parametrizar. Aquí esta palabra es clave. El volumen de tonelaje de diferentes periodos de tiempo a transportar, ajustando las fluctuaciones estacionales. Aquí está hablando más de un tema de entender, por ejemplo, que yo no puedo mandar a traer algo en diciembre y pretender que sea al mismo tiempo que, no sé, que en marzo. ¿Por qué no? Porque estamos en temporada alta y ahí las estacionalidades generan fluctuaciones o generan cambios en el proceso. ¿Por qué? Porque no dan abasto. Entonces, todas esas cosas son importantes tomarlas en consideración. Ahora, la naturaleza de la mercancía, como les decía, chicos,
por ejemplo. Si son materiales que tal vez les hace daño algo del mar o pasa lo que sea, no lo podemos mandar por ahí. O por ejemplo, que tiene que tener condiciones de frío o que tiene que tener condiciones de humedad o que tiene que tener condiciones de temperatura. ¿Verdad? Porque una cosa es frío y otra cosa es temperatura. El frío va a frío, o sea, va a -0, pero también puede tener una temperatura que, por ejemplo, no puede subir tantos grados. Entonces, todas esas cosas son muy importantes a considerar. Las distancias del recorrido, por supuesto, las demoras admisibles y la duración del transporte en cada medio. Aquí no sé si ustedes han evaluado el tema de los transbordos. Eso es otro tema importantísimo en las demoras admisibles. ¿Por qué? Porque a veces yo contemplé que veámoslo con el tema cuando uno agarra bus. Bueno, yo no sé si aquí todos han agarrado bus, pero cuando yo estaba estudiando y iba para mi casa, yo tenía que agarrar el bus de Cartago, irme para San José y de San José para mi casa. Si yo no llegaba a tiempo a la parada de buses, digamos a las 5:30, que era en ese momento que salía el bus, o en la mañana a las 10:45, y me tocaba esperarme como una hora por lo menos a que saliera otro bus y ya ese bus tenía otras condiciones, pues ya no me dejaba en mi casa, tenía que ir alguien a recogerme, etcétera. Entonces en el tema de transportes pasa lo mismo, ¿verdad? Si yo ajusté un transbordo o si yo tengo a alguien esperando y esa carga no llega a tiempo, no pasa o no está dentro de las demoras admisibles, porque puede ser que uno le diga sí, puede durar, no sé, yo lo espero una hora, no hay problema, perfecto. O puede llegar entre las 10 y las 12, el transporte sale a las 12, maravilloso. Pero si yo me pasé de esas demoras, ya ahí sí vamos a tener un problema y eso hay que tomarlo en consideración y tiene que quedar muy bien escrito en los contratos de transporte, porque eso es bien delicado, chicos, o sea, porque o sea, que un transporte llegue o que una carga se haga el transbordo puede significar la diferencia entre que esa carga tenga alguna afectación, en que no llegue a tiempo al cliente, en el que le pase algo a la carga porque ya las condiciones no se lograron mantener, o sea, pueden haber muchos factores que influyen. La infraestructura del transporte existente, por supuesto, ¿verdad? Que si tenemos que llevar frío, el camión tiene que tener frío, tiene que tener eso, tiene que tener lo otro. Y el coste de cada solución. ¿Por qué? Porque yo también voy a tomar este factor en consideración. Porque puede ser que yo pueda o tenga tres opciones de transporte. Puedo mandarlo por barco, puedo mandarlo por tren, puedo mandarlo por camión. Pero resulta que de las tres soluciones, las más baratas por barco y a nivel de condiciones, todos me mantienen las condiciones que yo necesito, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Ok? ¿Me escuchan, chicos? Perdón, no sé por qué me sacó de la sesión. Simplemente cuando vi, gracias, cuando vi me sacó. Pero bueno, volvamos a empezar por donde íbamos. Gracias, gracias, gracias. Que dicha que sí me escuchan bien. Ok, entonces vamos por aquí. No, era aquí. Perfecto. Entonces, bueno, estábamos viendo el coste de la solución. No sé hasta dónde llegué, pero lo que estaba diciendo es que el coste de cada solución tiene que tomar en consideración que puede ser que yo tenga tres opciones de transporte y las tres me mantienen las condiciones. Entonces ya ahí yo puedo jugar con los costos para poder ver cuál es la que más me sirve, tomando en cuenta otros factores como, ¿verdad?, los pesos, la naturaleza de las mercancías y las distancias que voy a recorrer, todo eso. Entonces, muy importante ahí. Ahora sí, los costos de transporte. Entonces, los costos de transporte son las estructuras más comunes en la determinación de tarifas del transporte. Entonces, tenemos dos tipos. Hola, tarifas en función del volumen o tarifas en función de la distancia.
Entonces, ¿cómo funcionan las del volumen? Los costos de transporte están relacionados con el tamaño del envío. Los envíos con volumen grande tienen tarifas más bajas que los envíos con volumen pequeño. Completo. Eso se llama inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a mayor volumen, o sea, más alto es el volumen, más bajo es el costo. Entre menos es el volumen, más alto el costo, ¿ok? Porque la distancia es la misma y si usted me manda poquito, más bien me sale más caro a mí tener que hacer ese proceso. Ahora, las tarifas en función a la distancia. La dependencia de las tarifas respecto a la función a distancia puede ser nula o variar con respecto a este factor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, chicos, yo les digo a ustedes, yo voy a hacer una mudanza, ¿verdad? Y la mudanza es lo mismo, yo voy a tener que llevarme los mismos muebles. Entonces, el volumen no se afecta, porque lo que yo tengo es lo mismo. Me lo voy a llevar aquí que yo vivo en Alajuela, me lo voy a llevar para, no sé, para San Ramón. Aquello que me lo voy a llevar para Guanacaste. Por supuesto que la distancia influye. ¿Por qué? Porque este factor lo tenemos como controlado, por decirlo así, es estable. Pero la distancia no. Entonces, por supuesto que acá, dependiendo del factor que vamos a utilizar de variabilidad, es lo que me va a determinar el costo del transporte. ¿Ok? Ahora, los costos de flota de vehículos. Tenemos costos fijos y costos variables y ya vamos a ir viendo cada uno. Entonces, los costos fijos son el salario de los conductores, por ejemplo, es un salario bruto anual más importación de seguridad, los tributos, los impuestos, el pago de RITEV, el pago de marchamo, todo eso es fijo, o sea que hay que pagarlo. La amortización financiera para el sistema de amortización, los mantenimientos que son derivados, obviamente aquí hablamos de mantenimientos, no, o sea, de mantenimientos que no sean correctivos. Porque ya cuando algo, vamos a ver, hay tres tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. Entonces, el correctivo es cuando algo se dañó, entonces tenemos que reemplazarlo y corregir. Preventivo es para que no se dañe, o sea, ¿verdad? Hacerle cambio de aceite para no desbaratar el motor, hacer cambio de caja para que la caja esté aceitadita, estar haciendo cambios de, no sé, todos los cambios que se supone que debemos hacer conforme la vida útil del carro, ya sea kilometraje o años. Entonces, esos son preventivos. El predictivo es decir, ok, esta batería, por ejemplo, me va a fallar se supone que dura 2 años y yo la cambio a 1 año y 11 meses, porque yo estoy prediciendo que ya en mes 12 me va a fallar. Entonces, ese tipo de cosas son las diferencias en los mantenimientos. Este mantenimiento del que habla aquí es del mantenimiento preventivo, que son, por ejemplo, los gastos o mantenimientos normales, gastos de cambio de aceite, pastillas de freno, esas cosas que sabemos que hay que cambiar pasado en la vida útil. ¿Queda claro eso? Si fue que se le fue el motor o que algo, o sea, hubo un fallo por algo, eso no es algo fijo, o sea, eso es variable, ¿ok? Y tal vez el ejemplo que les doy es que a todos los carros habría que hacerles el mismo mantenimiento. En cambio, si a uno se le va, no sé, se le fue la llanta en un hueco y es barato el aro, eso no es algo fijo que hay que hacerle a todos los carros, eso entraría a variable. La cuota de gastos generales corresponden a la dirección de administración de la flota, el personal, la carga, la descarga, la preparación, o sea, todo lo que son los costos que influyen en el transporte. Ahora, los costos variables, por ejemplo, el combustible, ¿por qué? Y basado en los kilómetros recorridos, ¿por qué? Porque el combustible fluctúa, no es algo que tenemos fijo. El cambio de neumáticos también, porque depende de la calle, depende de, ¿verdad? De un montón de cosas, de si nos vamos en un hueco o no nos vamos en un hueco, etcétera, etcétera. Basado en las carreteras de nuestro país, este es un costo que debemos tomar muy en consideración. Lubricantes, mantenimiento, ve, aquí ya viene lo que yo les decía, reparaciones y revisiones, lavados efectuados, todo esto ya entra variable. ¿Por qué? Porque no hay que hacérselo a todos los carros al mismo tiempo, sino que es algo que puede variar. Y los peajes en carretera también, porque depende de la ruta, depende de todo lo que hagamos ahí. Ahora, transporte de mercancías. Cuando nosotros hablamos de mercancía, vamos a repasar las siguientes consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta, que son de importancia para el transporte seguro. Esta es la palabra clave aquí, que sea un transporte seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que nuestro transporte sea seguro? Vamos a embalar, vamos a paletizar, vamos a poner en contenedores y vamos a hacer una marcación de embalaje. No en ese orden, ¿verdad? No es que va en orden, sino que son cosas que vamos a hacer para asegurar que nuestra carga llegue en las condiciones correctas. Entonces, el embalaje.
El embalaje, la razón de ser del embalaje es la protección de las mercancías durante el transporte. Bueno, a mí me encanta cuando vienen con estas pelotitas porque entonces me dedico toda una tarde a explotar pelotitas, pero eso lo que hace es que si la mercancía recibe un golpe o algo, el aire protege y no hace que el artículo sea que se lleve el impacto. Las mercancías, por la diversidad de sus formas, materias y comercialización, pueden ser sujetas a diferentes tipos de embalaje. Entonces, como les digo, puede ser esto, puede ser que la envolvamos en plástico, ¿verdad? Por ejemplo, yo les hago el mismo ejemplo de la mudanza, que cuando alguien se va a hacer una mudanza, ¿verdad? Si tiene que mover un mueble, por ejemplo, no es lo mismo mover un mueble de madera que tener que llevarse una mesa que tiene un vidrio, por ejemplo. Entonces el tratamiento y el embalaje que le vamos a dar va a ser distinto porque obviamente es mucho más delicado el tema del vidrio. Características de embalaje. Entonces está la resistencia del embalaje, debe guardar relación con el peso de la mercancía, muy importante, es algo muy pesado, entonces va a ocupar que el embalaje sea más fuerte. La resistencia de los materiales del embalaje debe estar acorde a los posibles manipuleos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a jalar una cajita que diga frágil, algo pequeñito, ¿verdad? Que yo lo puedo llevar en la mano, que lo puedo llevar chineadito, a que sea algo delicado, grande, que tengamos que llevar en grúas, que se pueda caer, que le pueda pasar algo, que lo tengamos que montar en un montacargas, en una perra. Entonces, eso puede generar mayor riesgo de que haya algún movimiento o algo y se pueda dañar. Entonces, por eso el material, el embalaje debe tomar en consideración eso. No podemos embalar igual un artículo que vamos a poder chinear a uno que va a correr más riesgo a la hora de manipularlo. Además de los anteriores, debe ser económico, versátil y adecuado al volumen protegido. Por supuesto, si es un producto que vale, no sé, $1, no le vamos a poner un embalaje que vale 5. No tendría ningún sentido. ¿Ok? La paletización. Esto, bueno, les voy a leer acá y ya vamos a ver las partes. Pero entonces es un armazón de listones de madera de forma cuadrada, que es este que está aquí. Ahora también hay muchos pallets de plástico rectangular que puede ser de uso múltiple o reutilizable según el costo y la calidad de la madera. Sobre ella se reúne la mercancía formando una sola unidad de carga. O sea, ya pasamos de tener un montón de pelotitas a tener una sola unidad de carga. Aquí para mí es muy importante, chicos, que vean que todo, aquí viene la verdad, el pallet abajo. Vamos a tener las cajas. Por ejemplo, aquí lo embalaron hasta arriba. Mi novio me ha contado, por ejemplo, que cuando ellos embalan hasta la mitad, que ya de ahí en adelante ya con eso es suficiente para poder hacer el proceso. Pero hay otros que llevan otros, entonces eso depende. Aquí llevamos una bolsita donde va todo el etiquetado y el portadocumentos, que es súper importante, ¿verdad? Hay empresas que lo hacen como pegado, como un plástico, como una etiqueta, y lo leen con código de barras, ¿verdad? Pero ya eso queda a gusto de cada uno. Pero así se ve ya un pallet completamente embalado con su documentación y con todo lo que necesitan para poder ser transportado. Ahora, las medidas y capacidades. Está definida la altura mínima entre pisos, medidas estándar del ancho y largo y la capacidad de carga y de estiva. Entonces, todas estas cosas son importantes. Entonces, así una paleta de 1000 milímetros de largo por 800 milímetros de ancho con una altura mínima entre paletas tiene una capacidad de carga de esto. Entonces, ves, aquí es donde le dice usted, ok, usted a esta paleta lo más que le puede poner es esto, ya después de ahí no. Entonces, por eso es que es tan importante estas características para asegurarnos de que, porque acuérdense que esto va montado uno sobre el otro en un estante no sé cuántos pisos para arriba, ¿verdad? Y Dios guarde, le pongamos más peso porque se puede venir todo eso abajo. O sea, a veces la gente a mí me hace gracia en las bodegas, ¿verdad? No, 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 dice, súbalo, súbalo, eso no le pasa nada, monte este, sobre este, y yo me quiero pero desmayar. Y mi prima, por ejemplo, es ingeniera en seguridad laboral, entonces 3 veces se quiere desmayar más. Porque a veces no entendemos la implicación que esto tiene. O sea, cuando hay reglas de este tipo es porque está establecido de forma para mantener el proceso seguro, ¿ok? Los contenedores. El contenedor, hace posible la utilización del transporte multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Que puedo combinar formas de transporte, ya sea por camión, por marítimo, etcétera. Creo que también hasta en avión. Entonces, brindando la posibilidad de que la mercancía pueda ser manipulada desde la puerta de la fábrica o bodega y lo cerramos y nadie toca eso hasta que llega al otro lado. Entonces, eso es lo que nos permite el tema de los contenedores.
Ahora, ¿qué tipos de contenedores tenemos? Ven, aquí está el aéreo. Entonces, en el aéreo metemos la cajita, ahí lo metemos, se monta en el avión y llega y así hasta que llega al punto, ¿verdad? Los de barco, el refrigerado, el flat rack, que aquí es donde viene donde montamos la carga, el open top, que está abierto aquí arriba como para que le entre aire, ¿verdad? Que no sea tan caliente. Y el de techo abierto, que también es una de las características dependiendo del tipo de producto. Bueno, también hay uno abierto a los lados, el de tanque, que es muy importante dependiendo para todos los materiales que les decía que son peligrosos, ¿verdad? Líquidos más que todo. Entonces ven, por ejemplo, aquí ya venden todos los etiquetados. Y ahora sí, tenemos la marcación del embalaje. Eso sí es muy importante que sepamos entenderlo. Entonces, con el fin de facilitar la localización, oigan todo lo que hace este proceso. Vamos a facilitar la localización, la manipulación e identificación o reconocimiento de la mercancía. Entonces, yo voy a poder decir qué y en dónde está. Esas son las dos respuestas que tenemos, o sea, las dos preguntas a las que vamos a tener respuesta. Entonces tenemos las precautorias, identificación o embarque. Entonces aquí vienen, cada uno, yo voy a hacer esto más grande, pero ¿por qué no me deja? Un momento. Salir de la pantalla completa, ¿no? Bueno, aquí vienen más señales, pero no me deja. ¿Qué rollo? Bueno, aquí vienen como las partes de cómo se lee. Entonces viene el ejemplo, ¿verdad? Con cada uno. Entonces, bueno, el código de entrega, la identificación del embalaje, el equivalente es que casi no leo, del grupo de embalaje. Tal vez aquí en este podamos verlo mejor. Estos son los símbolos de embalaje. Tal vez si no, ahorita podemos buscar un ejemplo en internet que sea un poco más clarito. Pero aquí tenemos las instrucciones básicas. Entonces, por ejemplo, vean los dibujitos que nos permiten, por ejemplo, si una persona no sabe leer o algo así, ¿verdad? También tiene la posibilidad de interpretar el dibujo. Entonces, esto nos permite tener un lenguaje universal, que podamos entenderlo independientemente de dónde estemos o hasta de condiciones o capacidades físicas. ¿Verdad? Ahora hay muchos, yo no sé si ustedes han visto, bueno, a mí eso me encanta de Costa Rica, que nosotros somos un país muy inclusivo, entonces usted entra, bueno, las aceras que tienen todos los, bueno, esta demarcación para personas ciegas, para que o no videntes, no sé cuál es la manera correcta de decirlo, que puedan con su palito, con que tiene la bolita, saber si hay un cruce, si va recto, si tienen que, ¿verdad? Hay una intersección, etcétera, que son las que están demarcadas en amarillo. Por ejemplo, en los ascensores he visto mucho últimamente que tiene escrito en braille los pisos para que una persona no vidente pueda entrar, toca y pueda decir a qué piso va. Y así bastantes cosas. Entonces, la verdad, a mí me parece pues muy bonito. Yo tengo un hermano con discapacidad que tiene autismo, entonces para mí esa inclusión es muy importante. Siento que en eso sí somos un país muy inclusivo en algunas cosas, entonces me alegra mucho. Pero esa es la intención de esto, o sea, que ese lenguaje sea universal y nos permita, dentro de lo posible, abarcar la mayor cantidad de formas de comunicación para que todos podamos entender las mismas instrucciones. Ahora, busquemos este ejemplo porque es que aquí no lo veo. Y ya eso es lo último, chicos, para que sepan. Vamos a ver, es ejemplo. Vamos a ver si viene alguna imagen. Ven, aquí vienen como más bonitas, como la guía. Ven, este me gusta. Entonces viene, bueno, el puerto de salida, las marcas de manejo que tenemos que tener, ve que si tiene la copita es que es frágil, que no se puede mojar. Este no me acuerdo qué era, qué decía que era. Ahí, era aquí. El de las flechitas. Ah, que tienen que ir hacia arriba, que no le podemos dar vuelta. Yo no sé si ustedes han visto Madagascar. Y a Madagascar, cuando ellos se pierden en el mar, los montan en unas cajas y a Melman lo ponen al revés. Entonces si lo han visto. Y yo vi el simbolito y el simbolito está al revés. Entonces eso, o sea, y bueno, el nombre del destinatario, el número, el puerto de entrada. Ven que con toda esta información vamos a poder determinar el qué hay y en dónde está.
Y bueno, obviamente hay más instrucciones, más cosas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de la empresa, puede ser que tenga alguna codificación en particular, pero para que sepan que la intención de eso es eso, poder identificar todas las partes. Ven, por ejemplo, hasta hay un montón de tipos de para las cajas, o sea, hay muchísimo lenguaje con respecto a todas estas cosas. Por ejemplo, esta que vienen los montajes, el paso, el acondicionamiento de la caja, cómo tenemos que ponerlo, después el pez, por ejemplo, los paquetitos estos, el embalaje para que no se golpee, etcétera. Ve, entonces ahí podemos identificar todo este tipo de cosas. Entonces espero que les haya gustado, chicos. Eso sería por hoy la clase.